Os voy a presentar a Alberto Ciqué, del Ministerio de Defensa. El currículum lo tenéis colgado en la página web porque es bastante extenso, con lo cual es un privilegio tenerlo aquí. Agradecerle que haya venido a estas jornadas y, sin más, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, ante todo, pues agradecer la invitación de poder participar y contarles un poco lo que hacemos en Fuerzas Armadas desde el punto de vista sanitario. Coincidiremos en prácticamente el 100% en cuanto a concepción y filosofía de la intervención, pero nuestro negocio es otro. Entonces, la cosa es diferente. Me he permitido, sin autorización de la organización, modificar mi presentación porque, viendo el resto de los ponentes, dije, vamos a hablar de ébola, y yo tengo que hablar de actuación ante amenazas NBQ. Entonces, voy a hablar dos diapositivas de actuación ante amenazas NBQ y les voy a contar qué hemos hecho nosotros con ébola. Nuestra realidad es otra. Tenemos personal desplegado en misiones internacionales en África, en Asia, en numerosos sitios, en numerosos lugares del mundo, incluso en Antártida, y entonces se plantea que la necesidad, hay que dar apoyo al personal sanitario y no sanitario que hay en zona de operaciones para poder intervenir. Entonces, les voy a hablar inicialmente conceptualmente de la actuación ante amenazas NBQ. Siento ser reiterativo, pero yo creo que lo importante de verdad es que vean que existe una unidad de doctrina y que todos trabajamos quizá con diferentes denominaciones, quizá con diferentes clasificaciones, pero al final las ideas base o las ideas fuerza son las mismas y giran en torno a la formación y a la preparación. Una cosa que es fundamental y que yo con esto podría terminar hoy es que la defensa NBQ no se improvisa. La defensa NBQ es una cuestión de años, de decenas de años. O sea, desconfíen del que les diga que en 3 meses están preparados para una intervención mínima en un incidente NBQ, porque lo que van a tener es más afectados como consecuencia de un mal procedimiento o de una mala gestión del incidente. Y nosotros planteamos muchas veces, con medios y sin medios, la intervención, y en un incidente NBQ lo más importante de verdad es saber si nos enfrentamos a un incidente NBQ. Antes nos comentaban que en violencia de género sabemos cuándo es un ácido, pero muchas veces cuando se empiezan a producir afectados en un incidente NBQ, y solo hay que recordar el atentado de Tokio por la organización religiosa Verdad Suprema, cuando Bomberos dijo que era otra sustancia, cuando hasta 5 horas después no se supo que era sarín porque las fuerzas de defensa japonesas así lo dijeron, mientras que el personal sanitario sabía que tenía un síndrome de tipo colinérgico y les estaba tratando frente a una intoxicación por organofosforados. No iban desencaminados, ya que el sarín es un neurotóxico de la familia alejada de los insecticidas organofosforados. Pero lo importante de verdad es que nosotros tenemos que tener en cuenta es la capacidad de detección e identificación. Y nosotros, dentro de nuestras capacidades, tenemos capacidad de detección, pero lo más importante, tenemos capacidad de identificación. Somos capaces de identificar el agente, cuál es el agente diseminado, a qué concentración está, porque cambia totalmente si es un riesgo líquido, si es riesgo sólido o riesgo gas la intervención. No es lo mismo la aproximación procedimental a nivel de protección individual cuando es riesgo vapor que es cuando es riesgo líquido o riesgo sólido. Y lo importante de verdad es disponer de la identificación. Y nosotros disponemos de identificación confirmada para riesgo radiológico, riesgo químico y riesgo biológico. Y esto es una cuestión de la cual pues yo creo que tenemos que estar orgullosos de ser capaces de llegar en 90 minutos, decir si hay presencia o ausencia de Bacillus anthracis. Luego habrá, como han dicho anteriormente, diferenciaciones en función de cuál es el agente, pero sí que tenemos que ser capaces de, por lo menos los principales agentes de guerra biológica o utilizados en bioterrorismo, ser capaces de detectarlos y, por supuesto, de identificarlos. A nosotros, quizá a ustedes como sanitarios y yo como sanitario ad later, nos interesa de verdad es la detección clínica y epidemiológica. Y esto es una cuestión que es fundamental. Acabamos de tener en Madrid One World, One Health, y tenemos que tener en cuenta que la aproximación conceptual de la intervención de los profesionales sanitarios de las diferentes ramas
hacen que se pueda hacer una intervención más correcta, porque la suma de capacidades permite una gestión correcta del incidente. La gestión de bomberos, la gestión de cuerpos policiales y la gestión de servicios de emergencia médicos permitirá que los afectados en el incidente tener un mejor pronóstico y que no tengan consecuencias en el tiempo. Entonces, si nosotros no tenemos detección por aparataje, sí que tenemos que tener en cuenta cuáles son los principales síndromes que generan esos agentes, lo cual significa que el personal sanitario, el personal de intervención, tiene que ser capaz de detectar, de conocer esos cuadros sindrómicos, esas clases sindrómicas que engloban dentro de los neurotóxicos, dentro de los agentes biológicos de fiebres hemorrágicas o de las enfermedades exantemáticas o de las enfermedades pustulares. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto antes seamos capaces de detectar, de generar la alarma por un incidente en EBQ, mejor será la intervención. Por lo tanto, cuando desconozco cuál es el agente, lo trataré como un incidente en EBQ. ¿Qué significa esto? Que un incidente en EBQ, la primera consecuencia, y permítame que hable sobre la cadena de rescate, es la transferencia de contaminación. Transferencia de contaminación genérica, me da lo mismo resultar infectado que contaminado con un agente químico de guerra o con una sustancia tóxica industrial. Lo importante de verdad es que el paciente, el afectado, es capaz de transmitirme, bien sea un agente biológico, bien sea una sustancia química. Y la ventaja para nosotros es que no hubiera transferencia de contaminación, se gestionará como un incidente, como nos han estado contando anteriormente, y habrá que hacer una adecuada, correcta de la gestión de la urgencia o emergencia en función de lo que se trate. Habrá que establecer el puesto de socorro, el hospital de campaña en cualquiera de sus modalidades, y habrá que establecer una evacuación hacia el centro sanitario. Y, como servicios de emergencia médica, pues terminará su trabajo dentro de la entrega al centro sanitario, pero si hay transferencia de contaminación, lo más importante es que habrá que adecuar el nivel de protección individual. Y esa adecuación del nivel de protección individual vendrá definida, como he dicho antes, en función de cuál es el riesgo al que me enfrento. No es lo mismo enfrentarse a un riesgo líquido que a un riesgo vapor o a un riesgo sólido. Por lo tanto, si ya he adecuado mi nivel de protección individual, lo que tendré que hacer es la extracción del foco. Quien esté definido, si estamos hablando de Cuerpo Nacional de Policía, será Circular 50 y definirá cuál es la acción, el procedimiento de la Ertzaintza para la extracción. Lo importante de verdad es que esa extracción, ya sea en soporte vital básico, en soporte vital avanzado, lo importante de verdad es que a lo mejor puedo establecer una asistencia sanitaria in situ y lo primero que se monta es un puesto de socorro para poder atenderlos. ¿Cuál es el problema? Que si no hay esa asistencia y hay riesgo de transferencia de contaminación, lo que tendré que preparar es actos que salvan vidas, el ABC, la respiración, la vía aérea y la circulación, y las drogas antidotales, y esto es un aspecto que es fundamental. ¿El agente que ha producido la lesión, que ha producido el incidente, tiene un antídoto? Lo aplico. ¿No tiene antídoto? No puedo aplicarlo. Tendré que hacer terapia de soporte. Que sí tengo asistencia sanitaria in situ. Lo más importante en incidentes químicos es establecer la descontaminación. En químico prima la descontaminación sobre el tratamiento. Por el contrario, si estuviéramos en un incidente radiológico, prima el tratamiento sobre la descontaminación. Yo coincido plenamente con el anterior ponente en relación a si es necesario o no, o el nivel de discusión o de polémica de descontaminar bajas biológicas o afectados biológicos, porque dependerá de cuál es la forma de cómo se ha diseminado ese agente biológico. Esa disposición de estaciones sanitarias de descontaminación en EBQ, si no la tengo, lo que tendré que hacer es una evacuación sanitaria en condiciones de bioseguridad, bien sea en saco de evacuación, bien sea en cápsula a presión negativa, pero lo que sí que necesitaré fundamentalmente es que el hospital, el centro sanitario, disponga de una estación sanitaria de descontaminación en EBQ, porque si no lo que estoy es no cerrando el ciclo de la asistencia sanitaria. Por el contrario, si esa estación de sanitaria de descontaminación en EBQ in situ, lo que tendré que hacer realmente es salir de la zona del incidente descontaminados.
Todo esto tiene diferentes aproximaciones y me daría lo mismo que estuviera hablando desde este punto de vista conceptual de ébola o de sarín, o estuviera hablando de polonio 210 o de cualquier tipo de sustancia. Cada uno tendrá sus diferentes aproximaciones conceptuales, pero en síntesis este es el objetivo. Y una cosa que es fundamental y que muchas veces se nos olvida es que ese manejo de la vía aérea, ese manejo de la circulación, ese manejo de las drogas antidotales significará que en NBQ el ABC más D se transforma en ABC D al cuadrado, porque ya estoy hablando de descontaminación. Y lo que les decía que se nos olvida realmente es la vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de la sustancia diseminada, del agente diseminado? A día de hoy, después del conflicto irano-iraquí, siguen recibiendo asistencia sanitaria los afectados por la hiperita utilizada por los iraquíes en el conflicto que les mencionaba. Y esto es quizá lo que a nosotros nos importa de la intervención en un incidente NBQ. Si somos capaces de dar respuesta a este tipo de incidentes, podremos llegar a establecer sin ningún tipo de duda que se ha realizado una adecuada gestión del incidente. Significará que el personal de la intervención no corre la posibilidad de que haya resultado afectado se reducirá en gran medida y, por supuesto, el pronóstico de los afectados será, por supuesto, adecuado. Y una vez dicho lo que yo les tenía que hablar, les voy a hablar de amenazas biológicas, que es lo que más me gusta. Bien. ¿Cuál es la estrategia de defensa? Por supuesto, esto la organización se ha enterado hace 10 minutos. Bien, fantástico. ¿Cuál es la estrategia de defensa? Y lo van a ver que todo es al final lo importante. Lo importante de verdad es el desarrollo de sistemas de alerta epidemiológica. Si yo no sé lo que sucede en un entorno y lugar dado, poco bien haré si yo no dispongo de un conocimiento real de la situación epidemiológica de un entorno dado. No podré adoptar las medidas de protección frente a ello. Y cuando empezaron a surgir los casos de ébola en África, que todavía estábamos hablando de 200, 300 casos, como nosotros tenemos personal desplegado en zona de operaciones en África, lo que se hizo fue formar al personal sanitario mediante presentaciones, que al final es mediante documentos en los cuales se explicaba cuál era la enfermedad por virus ébola, que muchas veces pues se estudió en la carrera de forma como fiebres hemorrágicas virales y ya está. Desconocíamos el documento del Ministerio de Sanidad del año 2003 y luego pensábamos que eso no estábamos preparados. Quizá, a lo mejor, tenemos que hacer un esfuerzo de preparación porque desde la Administración se realiza preparación, pero esa preparación bien no llega a la población objetivo y si llega no se le da caso. A mí muchas veces me sorprende cuando estamos hablando de gripe pandémica y poca gente se ha leído el programa de respuesta de gripe pandémica y es quizá donde se establecen las políticas de intervención. Pues con ébola, desde el año 2003, ya teníamos la política de intervención en incidentes con virus, con fiebres hemorrágicas virales a nivel español. Y esto es una cosa de la que tenía, por supuesto, integrado a nivel europeo. Pero eso es quizá lo más relevante. Ese desarrollo de sistemas de alerta epidemiológica, a ser posible en tiempo real, vigilancia sindrómica, y esto lo sabemos porque en la Expo del Agua se hizo en Aragón. En Aragón lo que se hizo fue todos los centros de salud recibían la notificación o recibieron la orden de informar diariamente al centro de epidemiología de los casos que habían visto con brotes de tipo gastroentérico, de tipo entérico y de tipo respiratorio. Eso significaba que diariamente se conocía cuál era la realidad epidemiológica de Aragón y esto se ha hecho en Olimpiadas en Estados Unidos o en Olimpiadas en Atenas. Lo importante de verdad es el esfuerzo que se genera a la hora de ello. Por supuesto, y esto es una cuestión que es vital, es la integración de capacidades de sistemas sanitarios. No existe una única respuesta. SAMUR Protección Civil, si no se integra con Servicio de Sanidad o con la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, no tiene ningún sentido. Si los servicios de emergencia médico no se integran con atención primaria no se integra con los servicios de epidemiología, estaremos haciendo algo mal, porque lo importante de verdad, y yo creo que esto es lo más importante, es establecer la unidad de doctrina. Y esto
desde nuestro punto de vista, pensamos que estamos en el camino adecuado. Y, por supuesto, sistemas de descontaminación de afectados. Esto que a mucha gente antes del año 2001 le sonaba a chino, o por lo menos ignorado, una de las realidades que se demostró es que los servicios de emergencia, o había que disponer de sistemas de descontaminación de afectados, a la semejanza de las estaciones de descontaminación militares, con sus salvedades adecuadas a la realidad diaria del trabajo. Pero si yo no soy capaz de descontaminar a los afectados, lo que estaré haciendo es contaminar el conjunto de la cadena de rescate, transferir la contaminación al conjunto de la cadena de rescate. Y si un solo caso de viruela, para entendernos, es capaz de transmitir la enfermedad a 17 personas, en la segunda oleada tendré 17 personas que transmiten la enfermedad a otros 17. En 3 cadenas epidemiológicas, prácticamente San Sebastián estará infectado. Desde el punto de vista teórico, por supuesto. Y esto es un Rolls Royce, pero es un Rolls Royce que tarda 4 horas en montarse. 4 horas para nuestra realidad, para nuestra forma de actuar como tercer escalón de respuesta dentro de la integración de capacidades, dentro de la respuesta a nivel estatal, son 4 horas. 4 horas para SAMUR es un tiempo en el cual se ha llevado al paciente 15 veces al centro sanitario. Pero es que nuestra realidad es otra. Esto se monta cuando viene el Papa a España, a la visita a España, y se monta como una estación de descontaminación donde todos los servicios de emergencia saben que en caso de producirse un incidente, la válvula reguladora, el flujo regulador se establece en la estación de descontaminación y no llegarán afectados, no llegarán víctimas a los centros sanitarios que carecen de estaciones de descontaminación. Por eso en Andalucía hay 19 estaciones de descontaminación hospitalarias en función de una distribución y un análisis de riesgo que se ha hecho en ellos. Pero una cosa fundamental y que en ébola se ha visto claramente es la gestión de residuos. La gestión de residuos, cuando la vida media del virus ébola es de una semana, 10 días, plantea un reto organizativo muy importante, pero un reto organizativo donde el gestor de residuos tiene que ser consciente de las realidades de la intervención y que los contenedores de 80 litros con bolsas, de 60 litros con bolsas de 80 litros cargadas al 85%, pues genera problemas de intervención. Instalaciones sanitarias para aislamiento, y estamos hablando de enfermedades de tipo epidémico, emergentes, reemergentes, y esto es una cuestión que es fundamental, y bien sean cápsulas de evacuación a presión negativa, sacos de evacuación a presión atmosférica, o hay diferentes soluciones comerciales. Lo más importante de todo es que en su cadena sanitaria el personal sepa manejar las diferentes soluciones comerciales que existen para poder intervenir con eficacia y sin riesgo, o reduciendo el riesgo al mínimo posible. Y por eso estamos hablando de el 8 de noviembre de 2014, fíjense, estamos hablando de noviembre de 2014, cuando estaba ébola prácticamente en punto de inflexión. Lo que se crea es la unidad de aislamiento con todos los problemas que ha vivido en el Carlos III sobre hospital de media estancia. Bueno, pues la respuesta fue crear o dar las órdenes necesarias para crear una unidad de aislamiento para nivel nacional de enfermedades de alta transmisibilidad. Pero existen otras soluciones, no estamos hablando de crear una planta 22 del Hospital Militar Central de Defensa de Gomezulla para la asistencia. Lo que estamos hablando es de que existen en el mercado soluciones comerciales en las cuales, generando o teniendo los sistemas de depresión o de presión negativa, poder actuar en ellos. Pero fundamental, y esto se ha visto y lo van a ver y lo vamos a ver yo creo que en toda la tarde, es la necesidad de formación en materia biológica. O lo sabíamos y se nos olvidó, o nunca lo sabimos, o nunca lo supimos, por lo tanto no teníamos conciencia. Y cuando estamos hablando de chikungunya, cuando estamos hablando de virus del Nilo Occidental, cuando estamos hablando de MERS-CoV, solo sabemos los nombres, pero no sabemos ni las formas de transmisión, ni los riesgos. Cuando empezamos a hablar de coronavirus y cómo bomberos descontaminaban edificios, novenas plantas de edificios en Toronto, porque era tal la presión social frente a una enfermedad, un coronavirus, que es
atacable con desinfectantes con desinfectantes de no de muy alta intensidad, pero lo importante de verdad es que la necesidad de formación en materia biológica, y la respuesta que se dio fue una respuesta sanitaria, y miembros de la Brigada de Sanidad del Ejército, en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad, formaron en el uso del EPI. Y esto es una cuestión importante y es vital. ¿Cuál es el protocolo de mi servicio con el EPI? Porque no todos no existe un único protocolo. Cada servicio puede tener su protocolo, pero lo importante de verdad es que cumpla su protocolo de vestido y fundamentalmente de desvestido. Desde la Escuela Nacional de Sanidad se cogió, o desde el Ministerio se cogió un protocolo con capuz integrado en el interior, y ustedes podrán ver que Osakidetza cogió otro protocolo, bien sea las calzas por dentro, doble calza o no, pero lo importante de verdad es que el personal debe conocer perfectamente el protocolo y debe saber cuál es el puesto táctico o el puesto operativo que interviene. Yo voy a intervenir en un riesgo en el cual voy a desinfectar una ambulancia. Mi personal no puede llevar calzas, mi personal tendrá que llevar botas, y tendrá que llevar botas frente a riesgo químico, y tendrá que tener las características que marca la legislación para el riesgo químico, que en este caso es mayor que el riesgo biológico. Pero lo más importante de verdad es que todo el mundo de la cadena de asistencia o de la cadena asistencial conozca perfectamente cuál es el procedimiento y que, por supuesto, y esto es España, lo cumpla. No vale que hagamos nuestro procedimiento, que lo cumplamos y que luego tengamos la variedad de San Sebastián, la variedad de Bilbao o la variedad de Vitoria. Porque cuando tengan que intervenir en un incidente con todas las capacidades, lo que van a tener es problemas a la hora de la intervención. Si yo tengo una única cadena logística en la cual mis filtros son polivalentes de rosca no une o de rosca no DIN, no intentarán ustedes darme sus filtros porque mis máscaras serán incapaces de ponerlo. Esto de Fuerzas Armadas se sabe desde hace decenas de años, pero generó multitud de discusiones cuando empezaron los antiguos países del Pacto de Varsovia a integrarse en la OTAN, en el sentido de que los vasos de rosca de las máscaras NBQ eran diferentes a los que usábamos en la Europa occidental. Por lo tanto, lo más importante de todo es el desarrollo de nuevos productos terapéuticos, y esto lo estamos viendo con los ensayos de vacunas, con el tratamiento de ébola, con productos farmacológicos en fase 1 o fase 2. Pero lo importante de verdad es mantener un stock de productos. Y en Europa existe un stock de productos, un stock virtual en el cual los países se comprometen a ayudar unos a otros. Es más, uno de los problemas que se generó a partir del año 2001 fue la necesidad de utilizar medicamentos que estaban en fase experimental para la asistencia o para ser utilizados en víctimas o en afectados por algún agente. Y la Unión Europea estableció una directiva en la cual eximía de responsabilidad a los fabricantes de la utilización de esos productos en fase 1 o fase 2. Y desde el punto de vista militar, nosotros tenemos que ser autosuficientes, o por lo menos tener las capacidades, y doxiciclina y ciprofloxacina frente a peste, carbunco, tularemia, tenemos que ser capaces de producirlo. Tenemos que tener capacidad de producción o por lo menos de almacenamiento de vacunas frente a viruela. Ahora se ha olvidado, pero en el año 2001 la principal amenaza después de las esporas de Bacillus anthracis era la diseminación intencionada de viruela. Repelentes de insectos, pero lo importante de verdad es que en riesgo químico tenemos que ser capaces de tener diferentes agentes, diferentes sustancias, drogas antidotales, que ya fuera sulfato de atropina, pralidosima, autoinyectores, nitrito sódico, dimercaprol. Pero lo importante de verdad es que cuando ningún laboratorio en España, en el plan de emergencia nuclear, estaba dispuesto a tener yoduro potásico para atender las emergencias nucleares, desde el Centro de Farmacia de la Defensa lo que se hizo fue tener el yoduro potásico que las protecciones civiles disponen para, en el caso de que se produzca una emergencia nuclear.
pero se sigue con la investigación, y si yo lo que necesito es un producto farmacológico que es de uso, que es extranjero y que necesito una licencia, lo más importante de verdad pues sería crear una forma farmacéutica, una nueva forma galénica para poder utilizarla en emergencias nucleares o radiológicas. Y por supuesto la creación de las unidades de intervención. SAMUR Protección Civil es un claro ejemplo de esta filosofía o de esta estrategia de intervención, pero lo importante de verdad es la capacidad a nivel militar de poder hacerlo, y nuestro riesgo era otro, nuestra percepción de la amenaza era otro. Existen países proliferadores, existe el uso terrorista, y el ejército del aire, la armada o el ejército de tierra y la UME, integrada por cualquiera de las tres, lo que tiene es especialistas o tiene personal, bien sea farmacéutico, médico, veterinario, que dentro de nuestro reglamento lo que dice es que desarrollarán actividades de protección sanitaria en ambiente NBQ, personal de enfermería colaborará en protección sanitaria en ambiente NBQ, lo cual exige un esfuerzo de formación muy importante, sin olvidar a psicología, ya que el 80-90% del personal de los afectados en un incidente NBQ serán bajas psicosomáticas. Pensarán que están siendo afectadas por el agente, pero la realidad es que lo que tendrán es crisis de ansiedad y lo que son es enfermos psicosomáticos. Y todas las unidades sanitarias, como el equipo de cirugía avanzado, dispone de capacidad Colpro, lo cual significa que tiene protección colectiva para que en el caso de que llegue una nube contaminada por agente químico, por agente biológico, lo que tendrá es impedir la entrada al interior, y eso significará un esfuerzo importante de formación, de instrucción y, por supuesto, de medios para poder tener la capacidad quirúrgica necesaria para poder intervenir en el interior. Pero yo creo que tenemos que estar orgullosos porque cuando en ningún país, salvo Estados Unidos, Reino Unido e Italia, tenían capacidad de aeroevacuación médica, de enfermos de alta transmisibilidad, afectados por enfermedades de alta transmisibilidad, el Ejército del Aire tenía esa capacidad. Y esa capacidad no la adquirió en agosto, el 6 de agosto, cuando cogió a los religiosos de África. No, esa capacidad la tiene desde hace años, porque todo lo que, ¿cómo se dice, Juanjo? Todo lo que se hace, lo que dices tú. Lo que no se ensaya, falla. Lo que no se ensaya, falla. Y lo importante de verdad es que no es lo importante disponer de la cápsula, sino lo importante es saber si esa cápsula puede ir en mi vehículo sanitario, cuáles son los enganches en la camilla, necesito una tabla espinal, o si estoy hablando de un Hércules, ¿cómo puedo aeropaletizar esa cápsula para poder ser transferida, para no poner en riesgo al conjunto de la cadena sanitaria? El paciente ya está enfermo, un paciente sospechoso se trata como si fuera un paciente confirmado, pero lo importante de verdad es que hay que proteger el conjunto de la cadena de rescate. Y, por supuesto, y con esto estoy terminando, la integración y coordinación interdepartamental y, por supuesto, la generación de planes de respuesta. Esa generación de planes de respuesta dentro del Departamento de Seguridad Nacional, lo que tenemos que tener en cuenta es esa integración de capacidades. Lo que pasa ahora mismo en Donosti tiene que ser conocido inmediatamente por epidemiología, pero por el servicio de emergencias, el 112. Lo importante es que esa gestión tiene que estar integrada, y existe un procedimiento dentro del sistema de coordinación de alertas y emergencias de sanidad y consumo del Ministerio, pero lo que más me interesa que supieran era que existen una serie de laboratorios dentro de la red de alerta de laboratorios de alerta biológica, en la cual bien se trate de muestras ambientales, bien de muestras clínicas, bien de muestras alimentarias, sean capaces de ser gestionadas con eficacia para poder dar los resultados de los análisis antes de las 24-48 horas, porque en el caso de esporas de carbunco, si se retrasa el diagnóstico o la presencia de contaminante dentro de esa muestra, hay que empezar con la quimioprofilaxis. Pues en el año 2001, cuando nadie disponía de capacidad de identificación confirmada, el Instituto Tecnológico de la Marañosa puso las capacidades para poder
mirar para poder detectar en menos de 48 horas si los sobres que estaban llegando, los cientos de sobres que estaban llegando, tenían esporas de Bacillus anthracis o no. Ahora mismo eso está dentro de Carlos III y existen más laboratorios, pero quería que lo supieran. Y voy a hablarles un poquito de ébola, porque yo creo que es la estrella, por lo tanto ya es la segunda variación, y se estableció, nosotros tenemos personal desplegado en zona de operaciones, lo cual significa que tenemos que dar respuesta integral a una emergencia por virus ébola o por cualquier tipo de enfermedad, y se estableció la instrucción técnica de 5 de noviembre de 2014, en el cual se hablaba de la prevención y control de enfermedad por virus ébola. Se lo voy a poner en grandes líneas, porque lo importante de verdad es cuál es la introducción, cuáles los grados de contacto, la definición de caso. Esto es lo importante de verdad. Es un caso sospechoso, es un caso confirmado, es un caso en estudio. ¿Cuáles eran los criterios epidemiológicos de clasificación? ¿Cuáles son las medidas generales de prevención? El lavado de manos, el no comer alimentos que no controla sanitariamente, las medidas a adoptar en caso sospechoso. Claro, ustedes están hablando o pensando a lo mejor en San Sebastián o en su pueblo. No, yo les estoy hablando de un médico y un enfermero que tiene a su cargo a 300 personas y que puede enfrentarse a esto en República Democrática del Congo, en Senegal o en Mali. Por lo tanto, había que darle una respuesta y lo importante era la descripción y el uso de los equipos de protección individual. ¿Cuál es el nivel de protección individual con trajes de categoría 3 tipo 3? Tengo que proteger a mi personal con el mayor nivel de protección. Nosotros sí que optamos por las mascarillas de protección FFP3 porque nuestro procedimiento de descontaminación es diferente, porque nuestro nivel de protección es diferente, porque sé que mi nivel de protección con mascarillas de protección FFP3 no puedo hacer una ducha. Sí en el protocolo de emergencia, pero es que es protocolo de emergencia. Pero por supuesto lo más importante, tengo que saber desvestirme. Si algo nos ha enseñado ébola no es vestirme, sino a desvestirme o a quitarme adecuadamente el equipo de protección. Y por supuesto la lista de verificación. Mi espejo me está diciendo qué estoy haciendo y si he hecho algo malo. Porque eso me evitará accidentes y me evitará el mal dormir durante un tiempo. Las medidas de aislamiento estricto, en el hospital de Cruces a lo mejor es una cosa fácil de hacer. Medidas de aislamiento y el establecimiento de medidas de control de infección en Mali, probablemente, y lo veremos más adelante, es algo más complicado. Por supuesto, el registro de personal en contacto, la vigilancia epidemiológica, la trazabilidad de los contactos, cuánta gente ha entrado en el foco, cuánta gente ha salido del foco, cuánto tiempo ha estado en el foco, con quién ha estado, cuál es el riesgo asumido y, por supuesto, también el seguimiento de los contactos. De los 300 personas que han venido de Senegal o de Mali, cuáles los tiempos que ha estado, dónde ha estado, con quién ha estado trabajando. Y eso significa mantener a un montón de personas llamando por teléfono todos los días al susodicho, a llegar y decirle, ¿qué tal estás? Y el otro decía, bien, igual que ayer. Pero una semana después, hasta los 22 días, oye, ¿qué tal? Que no me llames más, que si me pasa algo ya te llamo yo. Bueno, pues ese seguimiento de tantas personas exige un esfuerzo muy importante. Por supuesto, también todo lo que es el manejo de material sanitario, la limpieza y la gestión de residuos. Lo importante de verdad es la gestión de residuos. O sea, eso es lo más importante, porque si yo sé que todo lo que está en contacto con el enfermo tiene alta probabilidad de resultar infectante y que tiene una vida media alta en materia orgánica, tendré que considerar que si no establezco el procedimiento de gestión de residuos cuando no tengo gestor autorizado, porque cuando tengo gestor autorizado tendré que adecuarme a un procedimiento y a un protocolo dado, pero tendré que establecer una gestión correcta. Y el manejo de cadáveres infectados por virus ébola. La feretrización, esto para nosotros es vital, porque realmente el manejo de cadáveres por virus ébola o por enfermedades de grupo 3 o 4 plantea riesgos muy importantes a la cadena sanitaria. Y si en África se ha visto que el respeto o el tener el cuidado en las religiones de los
fallecidos y de los familiares de los fallecidos es vital como una política de control de infección. O sea, ¿cuáles son los ritos funerarios? Tenemos que saber cuáles son los ritos funerarios que están vigentes y tenemos que saber que a un judío no se le puede incinerar o que a un musulmán no se le puede incinerar porque se le está impidiendo la entrada al paraíso. Pero es que al judío hay que hacerle orificios dentro del ataúd para que esté en contacto con la tierra. ¿Cuál es el problema? Que nuestra legislación, la policía mortuoria, nos dice claramente que tenemos que tener doble sudario, pero es que además tenemos que hacer transporte internacional, por lo tanto los ataúdes tienen que ser de madera de 2 centímetros fincados. Pero si son de zinc, tengo que buscar a un tío que los suelde con estaño. Bueno, pues felizmente tenemos patentes españolas en las cuales el fincado o los ataúdes de zinc ya está autorizado dentro del Ministerio de Sanidad para poder hacer esa evacuación, porque al final lo que hacemos es incinerarlos. Pero incinerar un ataúd de zinc, por lo tanto, el personal de las funerarias tiene que conocer cuál es mi procedimiento. Y entonces, pues aquí tenemos un muerto, esto es de Líbano, esto es de hace 3 meses, el Líbano se nos muere el cabo primero Algaba, está sonriendo, quiero que vean que está sonriendo, que no está muerto, y establecemos el protocolo de gestión de cadáveres, hacemos el sudario, porque nuestro problema allí es la gestión de residuos, por lo tanto, hacemos el sudario con material de cama, metemos en una bolsa de polietileno y utilizamos una doble bolsa, que en nuestro caso es un saco para la recogida de restos cadavéricos, y esto es nuestro doble sudario. Luego lo meteremos en un ataúd, pero lo importante de verdad es reducir el riesgo de infección. Y ustedes dirán, claro, me ha dicho trajes de categoría 3 tipo 3, pero ahora de repente me pone un traje tipo 3 de categoría 3 tipo 5. Instrucción. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que hacer instrucción y nuestros trajes es un bien muy escaso y estos los reutilizamos. Pero lo importante de verdad es que el procedimiento sería con trajes de categoría 3 tipo 3. Y ya por último estamos hablando del transporte terrestre de enfermos sospechosos y confirmados de EBE, porque si a mí me llegan al aeropuerto de una aeroevacuación y los servicios sanitarios de la comunidad no se hacen cargo, significará que si tengo una emergencia en Gando, tendré que establecer los protocolos de colaboración con las autoridades sanitarias de Canarias para poder trasladarles a un centro sanitario. Pero el problema es que esa ambulancia luego puede resultar contaminada y entonces lo importante de verdad es establecer medios de barrera. Y ustedes dirán, jolines, pero si los forran de plástico. Claro, pero es que esta instrucción está pensada para zona de operaciones, para reducir el riesgo. Luego irá en la cápsula, luego irá el paciente, pero lo que me cuesta trabajo, y en NBQ lo que cuesta trabajo no es contaminar. Contaminar es lo más fácil del mundo. Lo que cuesta trabajo de verdad es descontaminar el personal y el material y el equipo. Y por último, la encuesta epidemiológica para la enfermedad por virus ébola. Es vital el mantener la vigilancia epidemiológica de las personas en contacto. Es vital conocer cuál es el riesgo para hacer la categorización de riesgo, porque las medidas que se adoptan son diferentes en función de el caso o de la asignación de caso. Y por último, las recomendaciones para la prevención de contagio de EBE dentro de Fuerzas Armadas, desde no consumir conejos, perdón, se me ha ido la olla, monos o murciélagos, no, es que estoy pensando en otra cosa, pero lo importante de verdad es que si yo soy capaz de educar a mi personal para que no tenga prácticas de riesgo, lo que estaré haciendo es un beneficio extra para la misión. Y para terminar, como no hay preguntas, me ha dicho el moderador, ahora cambiamos cambiamos entonces, pues si tienen cualquier pregunta, quedo a su disposición o quedamos a su disposición. Hola. Yo tengo 2 preguntas. Yo soy profesional de la sanidad y también soy miembro de Cruz Roja desde hace más de 20 años. Punto 1. Hace aproximadamente un mes el gobierno dijo que iba a sacar una proposición de ley
de crear una unidad de cascos blancos, en concreto, para crear un grupo de profesionales para actuar contra el ébola y enfermedades epidemiológicas en otros países. Les quería saber si habían contactado con el SAMUR para proponer ideas. Esa es uno. Y la segunda es, a nivel de una enfermedad contagiosa epidemiológica, le puedo decir que en concreto el País Vasco no está preparado. En la Cruz Roja jamás se nos ha dado formación de NBQ, salvo que cada uno nos hayamos buscado la vida, y el único que podría hacer frente a este tipo de epidemias sería el Ejército. Entonces, yo creo interesante que a través de SAMUR e instituciones se intente promocionar la formación de personal a nivel estatal. ¿Por qué? Le digo por lo siguiente, actualmente en el sur de España, con todo este tipo de inmigrantes que están entrando en patelas, voluntarios de Cruz Roja se han negado a prestar servicios por falta de formación y de medios de protección. ¿Estoy? Sí, ahora. Nosotros somos la chica más fácil de la fiesta. Me explico. La instrucción de mi delegado de seguridad, o lo que venga, es colaborar con quien sea. Hemos dado formación a gente del Carlos III, del Ramón y Cajal, del Clínico, del Hospital de Linares. Nosotros no cerramos la puerta a nadie. Eso sí, no hemos salido en la tele, porque la instrucción era no salir en la tele. Era absurdo. Había una línea marcada por el gobierno y todo lo que fuera mover la línea del gobierno parecía peligroso. Era peligroso de por sí, ¿vale? O sea, un dragón con 2 cabezas es peligroso en este momento. Nosotros hemos estado siempre de acuerdo en formar a quien sea. A quien sea. No tenemos ningún problema. Que haya pedido colaboración para nosotros, no tenemos noticia de colaboración a nivel de esa unidad de cascos blancos, pero vamos, que de verdad que a nivel de colaboración del servicio nuestro para formación, para material, cuando llamó el Carlos III el día 6 tuvimos la crisis de Teresa Romero, fue cuando fue ingresada. El día 9 recibimos un fax del Hospital Carlos III pidiendo colaboración urgente para su personal que estaba con muchos problemas, y el día 9 nos plantamos con 2 equipos allí, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, hasta que el personal de noche dijo basta, o sea, vale ya de formarnos. Cogimos su procedimiento, hablamos con Salud Laboral, porque Salud Laboral tiene mucho que decir, pulimos su procedimiento, nos comprometimos a no hacerle variaciones drásticas del procedimiento, porque tiene razón Alberto, a veces un mal procedimiento es mejor que un buen procedimiento sin ensayar, y nos dedicamos a trabajar de las 5 de la tarde hasta prácticamente casi las 9 y pico, las 10, con todo el personal que iba a entrar para darle formación, porque entraban. O sea, la gente te decía claramente, y lo digo aquí, voy a entrar a trabajar esta noche y me voy a morir. Y estuvimos como, vamos, no te puedo contar la situación vivida con personal de medicina, enfermería, con auxiliares, vistiéndose, desvistiéndose, y otra vez, y echándole colacao, y echándole no sé qué, y venga otra vez. Es más, ofrecimos dejar un retén de personal nuestro, toda la noche con ellos, para cualquier duda que hubiera, intervenir. Incluso ofrecimos si ellos no tenían claro hacer alguna técnica con Teresa, entrar equipo nuestro. Eso sí, con nuestro material y nuestro procedimiento. Inventos con gaseosa solo. Yo los procedimientos así de inventar con gaseosa. Yo entro con mi material y mi procedimiento. O sea, nosotros somos la chica más fácil de la fiesta. Siempre que alguien nos pida colaboración, lo primero es que sí. Porque evidentemente esto es global, esto es de todos. O sea, si aquí hay un problema, lo tenemos todos. Cuanto más nos formemos, mejor. O sea, por nuestra parte. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho tu presentación. Yo soy neurólogo. Hola, buenas tardes. Agradecerle tu presentación. Yo soy neurólogo del Hospital Donostia. En principio, bueno, pues tampoco es que nosotros teníamos mucha idea de que esto fuera mucho que ver con nosotros, ¿no? Yo cuando fui después del 11 de septiembre a la Academia Americana de Neurología, a la sesión plenaria fue sobre neurología del terrorismo, fue después del 11 de septiembre. Era impresionante, llegaron gente del Pentágono, de todos lados, decíamos, bueno, estos americanos desde luego parecía que era una cosa como muy lejana a nosotros. Yo creo que, bueno, visto cómo van las cosas, quizás hay que replantearse y probablemente vamos viendo los riesgos como más cercanos. Y un poco mi impresión es que, desde el punto de vista, probablemente hay toda una red más formada en atención de emergencias. Pero luego la gestión de los hospitales después, ahora cuando fue lo del ébola, estamos todos absolutamente despistados. De si estas personas te hacen una hoja de consulta a ti como especialista en un momento dado que tienes que ver a un paciente, vas absolutamente perdido.
Primero porque el entrenamiento, como todo, o sea, como para conducir, tú tienes que tener automatizados tus movimientos, si no, la capacidad de error es absoluta, vas a cometer errores seguro. Y esto yo creo que está absolutamente en el aire, y quien plantea esto parece que es una idea casi hasta paranoide, ¿no?, hoy en día. Pero creo que, en fin, quizás es el momento de empezar a pensarlo seriamente. Creo que no vale de mucho que te manden un mail diciendo hay un procedimiento, que lo miras como los 10.000 mails que tienes, si tú no tienes una formación clara, como decía él, en horario de trabajo, y que si vas a estar así, no vienes un día, una tarde porque te apetece. Yo creo que esto. Y otra de las cosas un poco, decía, yo el tema de los voluntarios, yo creo que para muchos voluntarios, pues bueno, para poner citas, para cosas está muy bien, pero cuando hay una acción profesional, yo creo que profesionales y los voluntarios, yo creo que es una fuente de problemas y de riesgos altos. Vale, gracias. Yo, si me dejáis el tema del voluntariado, depende de qué voluntariado hablemos. Yo tengo voluntarios que son médicos, que son policías, que son bomberos, que una vez al mes se reciclan, que hacen una guardia cada 2 semanas, que mantienen su escudo de especialista con mucha honra, con un curso súper complicado y que dan un nivel de calidad perfecto. La calidad no es cobrar o no cobrar. La calidad es saberlo hacer o no saberlo hacer. Lo que hay que exigirle es que lo sepa hacer. Si él está ahí, yo tengo gente muy buena, que funciona muy bien. Lo que evidentemente, si el voluntario viene un día, cada 6 meses, a estar 2 horas, y a ponerse un uniforme, ya eso, pero eso no es voluntario de calidad. Las Task Force americanas son voluntarios y son la élite en los equipos de emergencia de Estados Unidos. O sea, el problema del voluntariado o no voluntariado es que el voluntario es caro. Si hablamos de 10 tíos con 10 monos y una gorrilla para dirigir el tráfico, es muy barato. Si al tío tienes que darle formación, asegurarle material, entrenamiento, seguimiento, disponibilidad, es difícil, porque el voluntario es que el responsable lleva un teléfono que paga el ayuntamiento. Pero claro, tiene media hora para llegar. Pero para que yo le pida media hora en llegar, tiene que tener un teléfono que le pago yo. Entonces, claro, es que el voluntariado... No, porque él no llega a hacer las 1.537 horas al año. Claro, él no llega a hacer eso. Es difícil. Eso no puedes exigir. Tú no puedes exigirle a nadie que te pague. Eso es mi visión de las cosas. Pues opinable, ¿no? Pero... No sé. Vale, dejamos ese debate para luego. Eso. No te veo. Oye, primero, en primer lugar, felicitaros por las intervenciones, realmente han sido muy, muy buenas. Yo creo que han arrojado mucha información. Y luego, un poquito por aclarar, ¿no? Bueno, soy responsable de emergencias de Osakidetza en este momento del País Vasco. Y por aclarar un tema que me parece que es percepción, no tanto un hecho, ¿no? Es el hecho de que se diga que el País Vasco no está preparado por una enfermedad fotocontagiosa. Bueno, evidentemente todas las sociedades, todos los sistemas de emergencia son mejorables, todos los sistemas hospitalarios son mejorables, pero en este momento te puedo asegurar que sí está preparado, ¿eh? El hecho es que se han realizado traslados de 4 o 5 casos sospechosos que hasta que luego demostraron no serlo, eran casos confirmados, entre comillas. Se han testado como se hicieron los traslados y se ha revisado todo y estaban correctamente hechos. En ese sentido, entiendo que tanto el sistema de emergencias como los hospitales receptores estaban preparados. En todo caso, seguramente es un falto de información, si quieres te puedo pasar toda la información que tenemos al respecto.